comenzar desde el versículo 18. Hay un ruido que se mete acá, hermano José. Un ruidito que está sonando. No sé si son las bocinas. O el speaker del hermano. Gracias, hermano, gracias. Marcos capítulo 12, de los versículos 18 en adelante. El título de este mensaje es: Dios es un Dios de vivos. Dios es un Dios de vivos. En el mensaje anterior, Jesús tuvo un fuerte encuentro con sus archienemigos, los fariseos y los herodianos. Los fariseos representaban al grupo religioso dominante. Los herodianos representaban al grupo político dominante. Ahora Jesús, en este segundo encuentro con unos enemigos aún igual de crueles, igual de despiadados, igual de odiables, se llaman los saduceos. Y durante este mensaje, el propósito de este mensaje es que usted pueda comprender cuál es la profundidad de la enseñanza sobre la resurrección, sobre el matrimonio y sobre la responsabilidad de una iglesia sobre las viudas. Así es que acompáñeme con su vista, Marcos 12, del 18 en adelante, y dice así: Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Versículo 22. Y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Hagamos una oración, hermanos. Padre, te damos gracias por este momento en el que nos permites cantarte, Señor, nos permites orar, nos permites ofrendar, Señor, y también nos permite, Señor, escuchar. Gracias, Padre, por este momento. Gracias, Señor, por darnos 2 oídos. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estar sentados en este lugar y abrir tu palabra, Señor, y atenderla. Gracias, Señor, por hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús recibe con malas intenciones, llegan los fariseos y lo empiezan a atacar. Después llegan los herodianos y lo comienzan a atacar. Al final del mensaje anterior o del pasaje que vimos la semana pasada, se dan cuenta que Jesús les responde magistralmente. Jesús les responde de una forma que jamás nadie se hubiera imaginado. La trampa que traían los fariseos y los herodianos es: ¿daremos tributo? ¿Pagaremos impuestos? ¿Sí o no? Y Jesús les dice: hagan las cosas que ustedes saben que son correctas. Den al César lo que le corresponde al César y no se olviden de Dios. Den a Dios lo que le corresponde a Dios. Ellos se van y no así conformes llega un tercer grupo que son los saduceos. Estos saduceos, ¿quiénes eran? Los saduceos llegan también con intenciones tramposas, con malas intenciones de atacar a Jesús. Los saduceos eran una pequeña secta de judíos centrada en Jerusalén.
Estos tenían mucha influencia religiosa y política en el judaísmo. Aunque los saduceos eran un grupo religioso, miren qué interesante, los saduceos no creían que había una segunda vida después de la muerte, que no había espíritu, que no existían los ángeles y pues mucho menos que no había resurrección. Dice Hechos 23:8 que los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Los saduceos modernos se les conoce con el término nihilistas, con H, nihilistas, con H. Estos también se les asocia con los materialistas o aquellos que dicen que solamente creen en lo que pueden ver. Uno de ellos, muy famoso, el apóstol Tomás, ¿se acuerdan? A Tomás le dijeron, Jesús resucitó, y él dijo, hasta no ver, no creer. Y acuñó uno de los dichos más populares de los ateos, de los escépticos, de los agnósticos y de la gente que no cree en Dios. Una persona que no cree en Dios, un hombre, una mujer que no cree que Dios existe, que haya un espíritu dentro de él, que existan los ángeles, que exista una vida después de la muerte, una persona que no cree en las cosas espirituales, se debe a dos razones. Una de ellas es que nadie le ha ayudado a entender, nadie le ha explicado acerca de la vida espiritual, o la segunda es un deshonesto intelectualmente. Una persona que no cree o que dice que no cree se debe a que nunca le han explicado el mundo espiritual por medio de la Biblia, o la segunda es un deshonesto intelectual. Nadie puede negar la existencia de algo que no conoce. Yo recuerdo que una vez en una clase tenía una maestra que nos daba estética, no estética de corte de cabello, sino estética de arte. Y entonces la maestra se atrevió a decir, ¿no? Ella en la clase dijo, ¿cómo hay personas que creen que el diablo existe? Y que el diablo tiene cuernos y que es rojo y tiene una cola, ja, ja, ja. ¿Verdad? Y entonces yo dije, bueno, pues obviamente cada persona expresa su ignorancia de la forma en la que desea. Y continuó la profesora hablando y entonces lanzó la pregunta abierta y dijo, ¿a poco hay alguien aquí? Se puso las manos en la cintura, que puede creer que el diablo realmente existe. Y entonces yo levanté la mano y yo dije, yo, maestra. Y pues otra vez la risa de los amigos, ¿no? Ja, 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 ja. Y le dije, yo le quiero hacer otra pregunta, maestra. ¿Usted puede negar que yo tengo una abuelita que tiene 72 años y vive en Acapulco? Entonces me dijo, no, ¿cómo puedo decir eso? Yo no la conozco. Y le dije, ¿y cómo se atreve usted a negar la existencia de un ser espiritual simplemente porque no lo conoce? ¿Cómo puede atreverse una persona a decir, Dios no existe porque yo nunca lo he visto? Un momentito, ¿usted cree que no existe una persona en el mundo al otro lado del planeta que usted no conoce y por lo tanto usted niega su existencia simplemente porque nunca lo ha visto o no lo conoce? Eso se llama deshonestidad intelectual. Es más honesto decir, yo no conozco a Dios porque nunca lo he visto ni lo entiendo, pero si existiera la oportunidad quisiera tenerla enfrente. Un ateo no es ateo porque no tenga evidencias, muchas veces porque se cierra en su necedad de decir, pues aunque lo tenga enfrente de todos modos lo voy a negar. Dice el Salmo 14:1, por ejemplo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Una persona atea, según el Salmo 14, es una persona necia. ¿Qué es un necio? Alguien que está continuamente aferrado a una creencia, a una religión, a una posición, aun cuando le muestren que existe otra. Y entonces algunas personas dicen, bueno, es que los cristianos tienen una fe ciega en Dios. Ellos creen en Dios de cualquier forma y de cualquier manera. O un momentito, un cristiano no tiene una fe ciega en Dios. Si usted como cristiano, usted como hermano en Cristo alguna vez ha dicho, es que yo tengo una fe ciega en Dios, yo le voy a invitar a que usted no diga esas palabras porque realmente nosotros como cristianos no tenemos una fe ciega en Dios. Dice, por ejemplo, Primera de Pedro 1:8, que nosotros amamos a aquel aún sin haberle visto y creemos en él aún cuando no lo veamos, pero nos alegramos con gozo, con mucho gozo glorioso. Un ateo, un escéptico, un materialista o un saduceo moderno
abiertamente declara: yo soy un necio. Yo soy una persona que puede tener evidencias enfrente de mí, pero realmente no me interesa creer. En ambos casos, tanto ya sea ateo por decisión propia y necedad, o por ignorancia y falta de argumentos, en ambos casos, los dos necesitan conocer del Señor. No podemos decir, pues, repito, que tenemos una fe ciega en Dios. Bueno, es que pues yo creo en Dios porque pues no me queda de otra, tengo que creer en Dios. No, Señor. Hay muchas evidencias bíblicas que nos demuestran que Dios es real. ¿Usted recuerda cómo comienza Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Génesis no está preocupado por dar una explicación acerca de la existencia de Dios o por tratar de convencer a alguien que no cree en Dios. Génesis fue escrito para dar un argumento total y tajante de decir: Dios ha existido siempre y Dios comenzó creando estas cosas en 6 y 7 días. La Biblia no tiene ninguna preocupación en tratar de convencer a algún ateo de que crea en Dios. No es como que estas personas que dicen: bueno, si tú crees en Dios, ¿por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué el otro? Bueno, es verdad, tenemos muchas preguntas acerca del carácter y la personalidad de Dios y su obra. Sin embargo, no porque no lo entendamos, significa que no exista. Hebreos 11:1, por ejemplo, dice también: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La fe no es un deseo de creer. No es que digas que yo tengo mucha fe en mi virgencita y en mis santitos. Yo creo mucho que son muy milagrosos. ¿Sabe una cosa? La fe no es ciega, la fe es convincente, la fe es objetiva. Confiar en Dios es estar plenamente seguro de que Dios está ahí, vive en mi corazón y Él obra por encima de mis sentimientos, de mis pensamientos y aún de mis argumentos. En estas clases de recién convertidos que vamos a tener, de nuevos creyentes, me gusta siempre hacerles una pregunta, así es que prepárense porque se las voy a hacer la próxima semana. ¿Usted es cristiano? Algunos me responderán sí. Y yo les pregunto, ¿por qué? Me gusta mucho preguntar, ¿por qué usted es cristiano? Yo recuerdo que había una viejecita en la iglesia que tenía muchos años asistiendo a la iglesia. Y entonces yo le pregunté: oiga, hermanita, ¿usted? Bueno, le dije hermanita, le dije: oiga, ¿usted es cristiana? Entonces mi hija me dijo: claro, mijito. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Me dijo. ¿Cómo que por qué? No le puedo preguntar por qué, discúlpeme, pero ¿por qué usted es cristiana? Y entonces ella me dijo así, pero muy segura me dijo: porque se siente. ¿Usted es cristiana porque se siente? ¿Siempre ha sentido que Dios existe? Me dijo: ¿que tú no lo sientes? Yo le dije: bueno, yo le pregunté solamente por curiosidad, porque la Biblia no dice que nosotros creemos en Dios porque lo sentimos. La Biblia dice que creemos en Dios porque Él nos ha dado evidencias y nos ha salvado de una vida que teníamos y nos ha transformado. Creemos en Dios no porque querramos creer en Dios, porque nos esforzamos en creer en Dios. Creemos en Dios porque Él es real en nuestras vidas. Había un sticker, un letrero en el auto de atrás de un hombre que decía: yo creo en Dios porque hoy hablé con Él esta mañana. Creemos en Dios porque Él es real en nuestras vidas, no porque queremos creer, no porque sentimos que Dios está ahí. Obviamente Dios nos hace sentir gozo, nos da su paz, nos da su tranquilidad, nos da esperanza, nos da promesas, pero no creemos en Dios porque se sienta. Claro, sentimos su amor, sentimos su presencia, pero creemos en Dios porque Él es real. Vayamos entonces a la primera pregunta de los saduceos. Versículo 19 de nuestro pasaje, Marcos 12. Maestro, le dicen los saduceos, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Miren, en pocas palabras, los saduceos están resumiendo Deuteronomio 25:5. Déjenme adelanto todo eso porque ya lo leímos. Deuteronomio 25:5 dice así. Usted apunte la cita y después la busca. Dice: cuando hermanos habitaren juntos, se refiere a hermanos varones, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto se casará fuera con hombre extraño, si su cuñado se llegara a ella, y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Dice el versículo 6:
y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado en Israel. A esto se le conoce como la ley del levirato. Otra vez, la ley del levirato. ¿Qué es la ley del levirato? Miren, la palabra levirato en latín significa hermano del marido. Hermano del marido. Estos eran matrimonios que se llevaban a cabo en Israel cuando uno de los dos hermanos moría joven o moría sin tener hijos, y entonces la herencia de este hermano muerto pues regresaba a la familia paternal o a la familia patriarcal, para que la mujer o la recién viuda no quedara sola, no quedara abandonada. Dios provee esta ley no para establecer relaciones íntimas, relaciones sexuales o relaciones conyugales, sino para levantar la descendencia a aquel pobre hermano que murió y no quede la mujer sola. Le voy a poner un ejemplo. Imagínense que Fabiola se casa con Martín. Martín muere a los pocos meses y deja viuda a Fabiola. Ramiro, hermano de Martín, tiene la opción, escuchen esto, no la obligación, tiene la opción y la posibilidad de casarse con Fabiola. Y la posibilidad de casarse con Fabiola. Así ambos comparten la herencia de los padres, que pueden ser tierras, negocios, ganado, plantíos y todo esto. Ahora, si Ramiro muere también, el siguiente hermano busca hacer lo mismo con la cuñada o la recién viuda. El hermano tenía que estar soltero y número 2, dispuesto para casarse. Otra vez, la ley del levirato era una especie de ley piadosa para las mujeres recién viudas. ¿Qué pasaba si mi hermano, dentro de la aldea donde vivíamos, la aldea comunal donde vivíamos, que había unas 4 o 5 familias viviendo juntos, compartiendo la misma herencia, compartiendo las mismas tierras, el mismo ganado, se casa uno de ellos, no se va y se va a otra aldea, queda con nosotros aquí en la misma aldea, pero muere por algún accidente, por la guerra, por descuido, lo que sea, por enfermedad, muere. ¿Qué pasa con la mujer? Como no es parte de la familia, unos dirían, pues bueno, que te vaya bien y a ver dónde te encuentras otro con quien te cases. Dios provee esta ley misericordiosa para decir, no despidan a esa mujer, denle la herencia que le corresponde porque se casó genuinamente. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, pero ¿y de dónde van a salir los hijos de esta mujer? Pues sencillo, ¿quién es el próximo hermano que está soltero y dispuesto a casarse con ella? Si dijeran, no, pues es que nadie se quiere casar con ella porque es muy fea, nadie se quiere casar con ella porque es muy vieja, ok, está bien, no están obligados a casarse, pero denle la parte de la herencia que le corresponde al hermano. Eso es un acto de misericordia, eso es un acto civil de piedad. Los saduceos trajeron esta pregunta a Jesús no para tocar el tema de la piedad o de la compasión, sino para burlarse, porque recuerdan que ellos no creían en la resurrección. Entonces ellos dicen, bueno, si tú hablas de la resurrección, entonces a ver, ahí te va este problemita, ¿cómo lo resuelves? Obviamente, en la mente de un materialista, en la mente de un nihilista, hacen estas preguntas con burla, con sarcasmo, ¿no? Dice la pregunta Marcos 12:23, en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? O sea, ¿qué pensaron? ¿No? Dijeron, bueno, ok, si esta mujer se casó con uno, se casó con otro, se casó con otro, y todos fueron matrimonios legítimos, cuando llegue al cielo, ¿con cuál de los 7 se va? Uno diría, ay, pues qué pregunta tan difícil, ¿verdad? ¿Y cómo resolvemos esto? ¿Se irá con el primero que se casó? ¿Se irá con el que vivió más tiempo con ella? ¿Con el más noble? ¿Con el que ella elija? ¿Con el más guapo? ¿Con el más joven? ¿Con cuál se va? Pues la respuesta que da Jesús, aun cuando parece sencilla, también es muy profunda, igual que a los herodianos. Dice Marcos 12:24 que respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto. O sea, no erráis por esto. ¿Por qué? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. La pregunta de los saduceos no era una pregunta legítima, era una pregunta que estaba basada en la ignorancia de ellos. O sea, una cosa es que tú preguntas genuinamente, ¿no? En los miércoles que tenemos el estudio de Apocalipsis, me preguntan los hermanos, oiga hermano,
Jesús. Ellos estaban diciendo, a ver, si hay resurrección, a ver, dime, ahí te va este acertijo, ahora resuélvelo. Jesús les dice, ustedes son unos ignorantes porque desconocen la Biblia y desconocen el poder de Dios. ¿En qué sentido desconocemos el poder de Dios? Mira, cuando una persona habla del matrimonio, con la mano en la cintura y opinando él de lo que él cree que debiera ser el matrimonio, número uno, se equivoca. ¿Por qué? Porque el matrimonio no es una opción para que una persona opine y diga, yo creo que se debería de casar un bigotón con otro bigotón. ¿Y cuál es el problema? Si ellos se quieren y se aman y no hacen daño a nadie, que sean felices. Y si dos muchachas son muy amigas y llega un momento en que las dos se dan cuenta que se están enamoradas, que vivan juntas. ¿Cuál es el problema? ¿Sabe una cosa? No sería problema si dos bigotones se casaran o dos muchachonas pelirrojas y guapetonas se casaran. No habría ningún problema si la idea del matrimonio fuera de ellas o del hombre. Dice Génesis 2:24 que Dios instituyó el matrimonio. Las reglas para el matrimonio las pone Dios, no el gobierno civil, estatal o federal. Repito, las leyes con respecto al matrimonio no las puede regular el Estado o el gobierno, aun cuando el Estado lo permita, lo apruebe o aún lo favorezca. La idea del matrimonio es de Dios y dice Génesis 2:24, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto es el matrimonio. En 3 palabras es el matrimonio. ¿En qué consiste el matrimonio? Dejar a sus padres. Número 2, unirse a su esposa.